Buenos días a todos, que Dios les esté bendiciendo grandemente en esta hermosa mañana. Quisiera compartir con ustedes hoy una lectura que se titula Aliento. Y yo creo que es algo que necesitamos en grandes dosis en los tiempos que estamos viviendo. Necesitamos ser alentados por nuestro Señor. Quiero leer un pasaje que se encuentra en 1 de Samuel 16, versículos del 6 al 13. 1 de Samuel 16, del 6 al 13. Y dice así: Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: Tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel le dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vamos a orar. Rogamos, Padre, que bendigas tu palabra en nuestros corazones en esta mañana, que ella pueda venir y cumplir el propósito para la cual tú la envías. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay otro versículo que encabeza el devocional que dice: Entonces Moisés le dijo a Dios: ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios le contestó: Yo estaré contigo. Dice la lectura: El entrenador dijo: El muchacho con menos habilidad natural en este equipo puede jugar mucho este año debido a su deseo de jugar. Nunca se menosprecia a sí mismo, dijo el profesor. La persistencia es a menudo la última llave del llavero que abre la puerta, decía la cinta de papel dentro de la galletita de la fortuna. Estas palabras de aliento fueron como un aviso de Dios para mí. Tengo un plan para ti. No te rindas antes de que termine mi obra en ti. En la Biblia leemos que Dios escogió personas comunes y corrientes para realizar tareas extraordinarias. Dios tenía planes para Moisés, Débora, David, María y Pablo. Y Dios nos da a cada uno tareas únicas e importantes. Las personas comunes y corrientes somos capaces de llevar a cabo tareas extraordinarias porque Dios ve capacidades que no somos capaces de ver. Si seguimos a Cristo fielmente, Dios puede usar aún a quienes tenemos pocas habilidades naturales para realizar tareas que nadie imaginó posible. Y dice la oración: Señor, ayúdanos a saber que estás con nosotros.
guiándonos a pesar de nuestra inseguridad. Danos la confianza de que con tu ayuda podemos lograr lo que nos pides. Amén. Bendita sea la palabra de Dios en esta mañana, que nos da aliento, que nos da fuerzas para seguir adelante. Creo, como decía, que esto es algo que necesitamos en los tiempos que estamos viviendo a grandes dosis, porque las causas o los motivos para desanimarnos, para desalentarnos, son muchos. Y sabemos, ¿verdad?, de la tragedia que está viviendo nuestro mundo y de qué manera está siendo afectado. Acabo de leer un artículo que nos han enviado acerca de la suspensión de la Asamblea General que iba a tener lugar en junio del 2021, y que pues la comisión que se reunió determinó que no se podría llevar a cabo por múltiples razones y que tendría que hacerse electrónicamente. Bueno, sin duda una noticia que entristece, y que muchas personas que tenían los planes y mandar sus delegados y todo, pues no lo van a poder hacer. Pero definitivamente son situaciones que tenemos que afrontar, ¿no? Y tenemos que hacerlo con determinación y firmeza, y tenemos que mantener nuestra confianza en el Dios Todopoderoso que está en el control de todas las cosas. Pero definitivamente hay muchas personas que han perdido a sus seres queridos y lo están perdiendo. Hay muchas personas que han perdido sus empleos, que no tienen el dinero para pagar la renta, para comprar sus alimentos. Y es una situación desesperante, hermanos, para muchos. Y en esos grupos están muchos creyentes también, muchos fieles cristianos incluso. No sé si los que tienen la posibilidad de haber visto el video que puse ayer de un pastor en Italia que regresa a su templo, y allí pues estaban puestas las fotografías en las bancas de las personas que se acostumbraban a sentar allí, pero que habían fallecido víctimas de COVID. Muy lamentable, muy triste, muy conmovedor, pero una realidad que no podemos desconocer, que no podemos seguir pensando de que no puede afectarnos a nosotros, los que tenemos fe y que hacemos esto, hacemos lo otro. Hermanos, el virus no discrimina y nosotros tenemos que ser sabios, prudentes, como la Biblia nos manda, para cuidarnos y disminuir el riesgo de contaminarnos. Entonces, bueno, volviendo al tema, necesitamos ser alentados, porque hay en nosotros un potencial que muchas veces desconocemos. Es una capacidad que tenemos en nuestro ser interior, pero que está a veces dormida, que no estamos nosotros estando conscientes de eso. Y es ese poder interno que tenemos para realizar grandes cosas, sobre todo cuando estamos nosotros conectados con Dios, cuando vivimos bajo sus preceptos, en su voluntad. Dios tiene el propósito de usarnos, Dios tiene el propósito de levantarnos y realizar por medio nuestro grandes obras maravillosas. Y tenemos nosotros que pedir a Dios que nos ayude a descubrir ese potencial. Si algunos de nosotros estamos pasando por situaciones donde el ánimo se ha decaído, donde hay una tendencia a la ansiedad, a la depresión, tenemos que poner nuestra confianza en Dios y echar una mirada hacia nuestro interior y poder descubrir allí esa fuerza con la que Dios nos ha dotado. Él menciona aquí algunas personas que necesitaron, bueno, el escritor, no sé, que Dios interviniera en sus vidas para que ellos realizaran grandes obras. El escritor menciona a Moisés, a Débora, a David, a María y a Pablo, pero sin duda la lista sería interminable, porque muchos fueron los personajes bíblicos que al enfrentar un desafío de parte de Dios, pues pensaron que ellos serían incapaces de realizarlo.
Y yo creo que en esa lista, si fuéramos a pensar fuera de la Biblia, pudiéramos añadir cientos y cientos de ellos, y quizás el nombre suyo y el mío estarían en esa lista, porque somos propensos a pensar que no podemos, que somos poca cosa, pero Dios nos llama a que pensemos que con Él todas las cosas son posibles, que no pensemos que somos nosotros solos los que vamos a realizar la tarea. Hermano querido, Dios puede tener con usted planes maravillosos, y de seguro que los tiene. Quizás Dios ha puesto la inquietud en su ser de realizar algún ministerio en la iglesia o fuera de la iglesia. Me refiero fuera del templo, ¿verdad? El contexto de la iglesia siempre va a estar presente porque debemos servir a Dios en el contexto de su iglesia. Pero usted puede estar sintiendo eso por muchos años y no se ha decidido por causa del temor, la desconfianza que tiene en sí mismo y que no está preparado o que no puede por ciertas circunstancias que le limitan. Pero es hora de que usted ponga conciencia en esto. Si Dios ha puesto inquietud en su vida para realizar una tarea, Él quiere que usted se levante en fe y diga: Señor, en tu nombre yo voy. No permanezcamos más sin hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tenemos que retomar algunos casos. En este caso, bueno, ya vimos el caso de Moisés, ¿verdad? Que encabeza el devocional, y que en el momento en que Dios se revela a Moisés en el monte y le llama para que él fuera a Egipto y hablara con el faraón y liberara al pueblo, Moisés encontró, como siempre, ¿verdad? El ser humano encontró una excusa. Es que yo soy un hombre tardo para hablar, y quizás, pues, bueno, es probable que Moisés haya sido algo tartamudo, no podemos asegurarlo, pero es probable que tendría problemas con el habla. Y Dios no le dijo: ok, Moisés, está bien, entonces no te preocupes, yo mandaré a otro. No, Dios le dijo: no, tú vas a ir, yo quiero que tú vayas a liberar a Egipto. Tú no puedes hablar, bueno, a Aarón, tu hermano, te va a hacer por profeta. Tú vas a hablar con Aarón y Aarón va a hablar con Faraón, pero tú vas a ir. El Señor no quita el dedo del renglón, ¿no? Él cree en que podemos realizar su obra a pesar de las limitaciones. Y bueno, ya conoce el resto de la historia y cómo Moisés se dirigió a Egipto y Dios lo usó para hacer la liberación de su pueblo. Pero hay otros casos en la Escritura. Yo quiero mencionar el caso de Gedeón. Todos sabemos que Gedeón fue uno de los jueces de Israel, y que en el momento en que Israel estaba siendo cautivo y perseguido por los madianitas, en una situación bien triste que estaba viviendo el pueblo, el Señor decide levantar a Gedeón para que sea el libertador de la mano de los madianitas. Pero Gedeón, cuando el Señor viene a él, Gedeón estaba almacenando el trigo, estaba escondiéndolo de los madianitas, porque los madianitas venían y arrasaban, se llevaban todo, y el alimento era algo esencial, ¿verdad? Y el Gedeón estaba escondiendo el trigo. En este caso, pues, estaba realizando una función verdaderamente importante, pero Dios viene y se le aparece y observe las palabras con que el Señor se dirige a través de su ángel representativo a Gedeón: varón esforzado y valiente. Yo creo que el mismo Gedeón hubiera mirado para los lados a ver con quién hablaba el ángel, porque él no se consideraba para nada un varón esforzado y valiente. Pero el Señor sí veía en Gedeón esas capacidades, esos valores. El Señor sabía que aunque Gedeón en ese momento estaba escondiendo el trigo y no estaba pensando para nada en ser un instrumento de Dios en sus manos para liberar al pueblo, Dios sí lo veía. Y por eso Él le llama así: varón esforzado y valiente. Y bueno, conocemos la historia. El Señor le dice que Jehová está contigo. Y Gedeón, bueno, Señor, se habrá reído, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Si Jehová estuviera con nosotros, no estuviéramos pasando lo que estamos pasando con los madianitas.
Y bueno, la conversación fue en esa dirección, Gedeón tratando de escudarse, de poner obstáculos. Yo soy el menor de mi familia, provengo de una familia pobre, en fin. Dios, después que Gedeón incluso puso algunos vellones, algunas pruebas allí para que Dios le respondiera si es cierto que Dios quiere que me está llamando a liberar a los madianitas, pues puso esos vellones. Y Dios le contestó en su misericordia, ¿verdad? El Señor es paciente. Pero finalmente Gedeón, pues, acepta el desafío que Dios le estaba dando y Gedeón se convierte en el libertador del pueblo de manos de los madianitas. O sea que hay razones para creer que cada uno de nosotros, a quienes Dios llama a realizar una tarea, tenemos la capacidad para realizarla y tenemos sobre todo la ayuda de Dios, porque Él no nos va a dejar solo en ninguna manera. La Biblia dice incluso que el Señor escogió a lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. Es decir, que Dios no está buscando grandes estrellas, Dios no está buscando a superhéroes, Dios está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Gente sencilla que se disponga a ponerse en sus manos y a decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí. Eso es lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Tenemos que mencionar todavía el caso de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer que no era tal, era una niña apenas de 13, 14 años, cuando recibió aquel mensaje del ángel, algo que era verdaderamente desafiante para ella, que estaba comprometida con su esposo, ya porque era prácticamente su esposo, con José. Y María, lejos de poner obstáculos, lejos de justificarse, y tenía razones verdaderas, porque podía haber sido apedreada hasta morir. Pero las palabras de María son asombrosas. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué ejemplo de fe nos da esta jovencita que supo confiar en Dios humildemente y pudo ponerse en sus manos. Y ya sabemos la tarea tan grande, el privilegio tan grande que ella tuvo de albergar en su ser al Señor Jesucristo. Tenemos todavía que añadir un caso más. Si usted dice, bueno, ¿podrá haber algo o algún otro caso superior al de María? Pues sí, hermanos. ¿Qué podemos decir del mismo Señor Jesucristo? Él nunca tuvo un menosprecio de su persona, ni tampoco tuvo la sensación de que no pudiera realizar la obra que se le encomendó. No. Pero definitivamente Él luchó contra esto. Y no podemos pensar que las palabras pronunciadas en el huerto de Getsemaní hayan sido una actuación. Cuando Él oró, si es posible, pase de mí esta copa, lo hizo en su humanidad consciente. Él no quería ir a la cruz. Él estaba considerando la posibilidad de que la redención del mundo se efectuara de otra manera. Pero Él sabía que era la voluntad del Padre. Pero a donde yo voy es al punto en que antes de comenzar su ministerio, quizás en el momento en que él iba a comenzar su ministerio, recuerden que vinieron a una persona y le dijeron, Natanael, hemos hallado al Mesías. Y Natanael como que dijo, bueno, sí, ¿qué pasó? ¿De dónde es? Dice, de Nazaret, le dijeron. Natanael habrá hecho ese gesto y esa sonrisa, como diciendo, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, porque esta era una población, una ciudad que estaba considerada como de muy poca importancia, que la gente de allí pues no había dado nada a Nazaret. Entonces, ¿cómo va a salir el Mesías de Nazaret? Pero Dios sorprende a todos. Y lo hizo en este caso también, levantando de aquella
de aquella ciudad insignificante, todavía Belén, una aldea oscura. Allí nació el Salvador del mundo. Y por eso Miqueas había profetizado muchos años antes: mas tú, Belén, no eres pequeña entre millares de ciudades, porque de ti saldrá el que apacentará a mi pueblo Israel. Amados hermanos, no se menosprecie. No piense que usted no puede. Usted puede dar esa clase de escuela dominical. Usted puede dirigir ese departamento en su iglesia. Usted puede ser parte de la directiva de la iglesia. Usted puede predicar el evangelio a los perdidos. Usted puede hacer muchas cosas, pero necesita creer en sí mismo y necesita creer que Dios le está llamando a realizar esa tarea. Tengamos ánimo, recibamos aliento en esta mañana al saber que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que tomar esa confianza y tenemos que levantarnos y estar en pie, porque nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo sé que hay muchas situaciones difíciles en estos días y sé que es difícil encontrar ánimo y encontrar fuerza y esperanza cuando tenemos a un familiar que se está muriendo, cuando estamos sin empleo y no encontramos la manera de comprar los alimentos o comprar la medicina que necesitamos. Son situaciones bien difíciles, reconocemos eso, y realmente tampoco juzgamos a nadie que se sienta en este momento deprimido, que se sienta triste, que se sienta desanimado. Pero hay una cosa que podemos hacer y es confiar en Dios, en el Señor Todopoderoso que está con nosotros, hermanos. Él quiere que aún en esa situación de angustia, de tristeza y de desaliento, podamos mirar a Él. Mirad a mí, sed salvos, todos los términos de la tierra. Y el ser salvos también tiene que ver con que en nuestro caminar cristiano diario seamos salvos de muchas cosas que nos oprimen. No estoy diciendo que los cristianos vayan a estar en ninguna manera endemoniados. Eso es una herejía. Si alguien le ha dicho eso, usted rechace esos pensamientos, porque un verdadero cristiano jamás podrá ser poseído por un demonio. Pero sí tenemos muchas situaciones difíciles en la vida que afrontar, y esas pueden tener la capacidad de desanimarnos un poco. Podemos tener la lucha, ¿verdad?, del enemigo, pero jamás podremos estar derrotados, porque el Señor Dios Todopoderoso está con nosotros. Y ningún demonio, ningún diablo puede en contra del que está con nosotros. Dice la Biblia: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por lo que confíe en Dios. Él le dará la salida a esa situación que está viviendo. Porque fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más allá de sus propias fuerzas. Y conjuntamente con la tentación o la prueba, como algunos han cambiado allí la palabra, independientemente que sea ya Dios quien nos prueba o Satanás quien nos tienta, Él dará la salida, hermanos. Porque no va a darnos o no va a permitir una carga sobre nosotros mayor que la que podamos resistir. Así que tomemos confianza y dispóngase a servir al Señor. Toma aliento en esta mañana con la bendita palabra de Dios que nos llama a confiar en que Él está con nosotros. Que Dios les bendiga. En esta mañana quisiera que oráramos, hermanos. Tenemos algunas situaciones de salud delicadas y familiares de nuestros hermanos, y queremos interceder por el hermano de nuestro hermano Félix Menchaca y Aurora Herrera, que él se llama Carlos Menchaca, y queremos que oremos por él. Él tiene cáncer. Ya le pedí permiso al hermano Félix ayer para si se podía decir la enfermedad que tenía, y sí, él dijo que sí, tiene cáncer en la próstata. Oremos para que el Señor dé la victoria a este varón sobre esta enfermedad. También sigamos orando por Norma Escobedo. Necesita un milagro del Señor también en su vida. Y acabo de recibir un email de nuestro hermano Caleb Herrera, donde también pide oración por la esposa de un pastor allá en México, que se llama Marilú Luna.
y es una mujer joven que también fue detectada con cáncer y no tienen los recursos suficientes para atenderse médicamente, por lo que el hermano está ayudando y está llamando a todos los que lo quieran hacer por medio de él, que le ayuden económicamente. Pero oremos por su condición de salud, para que el Señor tenga misericordia de esta mujer, madre y esposa joven. Sigamos orando por los hermanos que necesitan la intervención médica a través de las operaciones quirúrgicas, como nuestra hermana Esmeralda Aldana, y posiblemente tengo que hablar todavía a ver cuál fue el resultado final de los exámenes a nuestra hermana Mariquina, para saber por fin qué es lo que va a suceder con ella. Pero no dejemos de orar. El Señor nos llama a ser perseverantes en la oración. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, Dios eterno, nos acercamos en esta mañana reverentemente ante tu presencia y te alabamos y bendecimos, Señor, por encima de todas las cosas. Tú eres digno de toda honra, gloria y alabanza, y nosotros estamos agradecidos por todas tus bondades en Cristo Jesús. Nos acercamos con confianza en esta mañana, Padre, para seguir intercediendo por estas necesidades y rogarte que tú en tu misericordia extiendas tu mano y hagas un milagro en la vida de estas personas. Por favor, Padre, pedimos un milagro para Carlos Menchaca, que tú, Señor, le sanes de ese cáncer en su próstata, en el nombre de Jesús. Rogamos, suplicamos que te acuerdes de este varón y de los siervos tuyos que estamos orando en favor de él, Señor. Te pedimos por Norma Escobedo también, que tú hagas el milagro que estamos solicitando de ti para ella, Señor, ella pueda verse libre completamente y podamos también alabar tu nombre junto a ella y su familia. Te pedimos por Marilu Luna, Señor, esta mujer, esposa de un siervo tuyo, Señor, que están al frente de una congregación, que es joven, Señor, y necesita el auxilio tuyo en esta situación. Padre, ten misericordia y nosotros oramos y manifestamos nuestro humano deseo de que tú le sanes y le levantes, Padre Santo. Pero siempre terminaremos diciendo, Padre, aunque muchos no entiendan, como Jesús oró, que se haga tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Tú eres sabio, tú eres soberano y sabes lo que es mejor para nuestras vidas. Pero, Señor, quisiéramos humanamente ver a estas personas completamente sanas y libres de todos estos azotes. Oh, Señor, intercedemos por Esmeralda Aldana, por Mariquina, que tú guíes el proceso de sus operaciones y te rogamos que seas glorificado en sus vidas, Señor. Te rogamos, Padre, que seas con esta sobrina también de Mari, no recuerdo el nombre y la situación que tiene, pero que ella pidió oración ayer. Te rogamos que tú seas con ella, Señor, seas propicio a su necesidad de salud y toques su cuerpo, Señor. Gracias por escucharnos y rogamos que sigas bendiciendo nuestras vidas, la iglesia, y aun cuando estamos en situaciones muy particulares, los planes de trabajo que podamos tener, Señor. Nos ponemos en tus manos y suplicamos tu gracia y tu misericordia para todos los que sufren, Señor. Lamentamos escuchar que los casos de contaminación han aumentado, no solamente aquí en nuestro estado, sino en otros, Señor, donde la situación no se perfila nada bien. Pero confiamos, Padre, que tú vas a glorificar tu nombre y que estas gestiones que se están haciendo, Señor, que ya me estaba comentando el doctor en esta mañana, hay como 3 posibilidades de que quizás en unos meses ya esté la vacuna disponible. Te rogamos, Padre, que tú des sabiduría a las autoridades sanitarias, médicas y políticas para que esta situación se pueda llevar de la mejor manera. Todos, Señor, sabemos que está en el conocimiento tuyo y tú tienes el poder de intervenir en cualquier situación para bien de nuestras vidas. Síguenos bendiciendo en el resto del día. Olvidaba, Señor, a la hermana de nuestra hermana Heidi Marín. Te rogamos que los exámenes realizados sean negativos y si no, Señor, que tú sigas guiando este proceso en la vida de nuestra hermana y ella pueda ser sana también de su dolencia. Seguimos pidiendo por las víctimas del terremoto, Señor. Ha sido terrible esta situación y hay muchos que han perdido sus casas, Padre, y edificios enteros que se han caído
allí en Oaxaca sobre todo. Padre, ten misericordia de México, Señor, que está siendo azotado encima de la pandemia, ahora este terremoto. Padre Santo, compadécete de este pueblo, guía a las autoridades para que tomen decisiones sabias, Padre, y justas, que quizás no se habían tomado antes, Padre, pero permite que este presidente pueda tomar decisiones diferentes en cuanto a poner al servicio de su pueblo los recursos que ellos tienen, Señor. Bendice a México, Señor, y sácalo avante de esta situación. Oramos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alentaos todos los que confían en el Señor. La paz de Cristo sea con todos. Que tengan un excelente día. Amén.